Imagina que solo te quedan 30 días de vida, una enfermedad incurable, mortal, y no hay solución para ti. Pero entonces descubres que en México existe una cura, un tratamiento que puede salvarte. El problema es de que las farmacéuticas estadounidenses harán lo imposible por detenerte, harán lo que sea para que no llegues a esa cura, incluso llevarte a la muerte. Esta es la historia de Ron Woodruff, el hombre que se convirtió en el mayor enemigo del sistema médico estadounidense, y después de haber sido un desahuciado que le dieron 30 días para vivir, en México encontró la esperanza para él y miles de personas, y Ron se convirtió en la pesadilla más grande del sistema farmacéutico. Ron no era un santo, amaba las apuestas, las drogas y las mujeres, pero no era un mal tipo, solo que había nacido en un mundo muy difícil como muchos de nosotros. Era todo un vaquero tejano, y su círculo era tan rudo como él, trabajadores que vivían en remolques, que se reunían en rodeos, bares y clubes. Su mejor amigo era TJ, con quien compartía absolutamente todo, desde drogas hasta a sus amigas. Luego estaba Tucker, su único hermano con una vida estable. Tucker era policía, lo que le venía muy bien cuando Ron necesitaba salvarse de algún lío. Para Ron la vida era simple, excesos, apuestas y diversiones, pero todo eso cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Aquel día parecía igual que cualquier otro. Ron estaba en el rodeo consumiendo drogas como cualquier otro día, pero esta vez fue algo diferente. Se cansó rápido, le costaba respirar, ya llevaba meses perdiendo peso y esa tos no lo dejaba en paz. No le importó. Nada lo iba a detener de apostar esa noche y apostó que TJ, su amigo, aguantaría 8 segundos sobre el toro. Los otros vaqueros aceptaron. Mientras Ron contaba el dinero, una noticia llamó su atención en el frente del periódico. Un actor famoso de Hollywood había muerto por SIDA. Sin darle mucha importancia, fue a ver a TJ y le avisó de la gran cantidad de dinero que le esperaba si aguantaba esos 8 segundos en el toro. TJ, emocionado, se lanzó al ruedo y al segundo el toro lo lanzó volando. Ron hizo lo mejor que sabía hacer, escaparse. Los vaqueros furiosos lo persiguieron para recuperar su dinero. Pero Ron, con suerte a su lado, se cruzó con su hermano Tucker, el cual era policía. Tucker fingió arrestarlo y lo dejó en su remolque con la esperanza y anhelo de querer que su hermano cambie, pero le lanzó un consejo. Ron, tienes que cambiar tu vida antes de que sea demasiado tarde. Ron, fiel a su estilo, respondió: de algo me he de morir, hermano. Al bajar la patrulla, casi se desploma al suelo. ¿Estás bien?, preguntó Tucker. Es que me pegaste tan fuerte que me sacudiste el cerebro, bromeó Ron, tambaleándose hacia su remolque. Una vez dentro, Ron cayó inconsciente sobre el tapete y no sabía lo que le venía. Al día siguiente fue a trabajar como si nada hubiese pasado. Se sentó con TJ y otros jornaleros a fumar, ignorando la tos. Pronto lo llamaron. Había habido un accidente y necesitaban un electricista. Al llegar vio que un trabajador tenía la pierna atrapada bajo un riel. Ron fue rápidamente a desconectar la electricidad del tren, pero cuando intentó desconectarla recibió una descarga que lo dejó paralizado. Cuando despertó en el hospital y lo primero que quiso hacer fue salir de allí, pero los médicos lo detuvieron. Con cautela le explicaron que le habían hecho varios análisis de sangre. Ron, pensando que lo acusaban de ser adicto a las drogas, se defendió. Yo no tomo drogas, y a ustedes no les importa lo que tenga mi sangre, dijo Ron. Pero los doctores le dijeron: usted dio positivo al VIH. Es el virus que causa el SIDA, le dijo el médico. Ron no lo podía creer. ¿Me estás diciendo que tengo lo mismo que ese actor que murió? El médico insistió: señor Woodruff, ¿ha usado drogas intravenosas o participado en conductas de riesgo? Ron, furioso, estalló: yo no hice nada de eso. Los doctores le dijeron que se calmara, las pruebas no mentían, tenía VIH y estaba en una etapa muy avanzada. Le quedaban a lo máximo 30 días de vida. Ron, incrédulo, tomó los análisis y los panfletos que le dieron y antes de irse los tiró al aire. Nadie puede matar a Ron Woodruff en 30 días, dijo él. Y así como mucha gente en el mundo necesita ayuda, o tal vez como uno de nuestros amigos, Ron no quiso la ayuda. ¿Te imaginas que te digan que te quedan 30 días de vida? De vuelta en su remolque, decidió lo que mucha gente decide hacer: desconectarse de la realidad. Llamó a TJ y a sus 2 amigas. Música, risas, drogas, pero mientras los demás se divertían, Ron no podía seguirles el ritmo. Cada vez respiraba peor, la tos lo atormentaba y la cabeza le explotaba. Solo podía mirar el calendario en la pared con un 30 en rojo, recordándole el poco tiempo que le quedaba.
Al otro día decidió hacer algo que nunca antes había hecho: investigar. Fue a la biblioteca, agarró todos los libros y revistas que encontró sobre el VIH y el SIDA. Mientras tosía, leyó todo. Entonces, recordó un detalle que había pasado por alto. Aquella mujer con marcas de agujas en sus brazos, con quien había pasado una noche años atrás. En ese momento, en medio de la biblioteca, gritó. Después de días de investigar, Ron descubre una palabra que le dará esperanzas: AZT. Se trataba de un medicamento experimental que prometía combatir el virus, aunque con efectos secundarios muy peligrosos, dato que las farmacéuticas no mencionaban. Pero solo daban estas pruebas a personas aprobadas, y Ron no era uno de ellos. Pasaron 8 días desde que Ron comenzó a investigar. Ya no tenía tiempo que perder. Volvió al hospital y preguntó por los doctores. Mientras esperaba, se encontró con un hombre que trabajaba en la limpieza. Este lo miraba de reojo y Ron, por costumbre de ser un hombre desafiante, le sostuvo la mirada hasta que lo atendió la doctora. Lo que no sabía es de que este hombre le iba a salvar la vida. Al hablar con la doctora, Ron fue directo al punto. Quiero AZT. ¿Cuánto cuesta? La doctora, sin perder calma, le explicó que eso no funciona así. Para recibir AZT necesitas registrarte como paciente de prueba en los ensayos clínicos, le dijo. No todos los pacientes reciben el medicamento. Algunos solo toman placebos. Ron se desesperó. Al no obtener lo que quería, Ron le preguntó sobre otros medicamentos disponibles en otros países. Él se había informado bien sobre los avances en todo el mundo, pero la doctora fue clara: ninguno de esos está aprobado por la FDA. Ron, furioso, volvió al bar donde solía reunirse con sus amigos. Algo había cambiado. Nadie quería estar cerca de él. Se habían esparcido los rumores de que tenía el VIH. Nadie lo tocaba. Lo miraban con asco. Ron, furioso y herido, les escupió y se fue. ¿Te imaginas estar enfermo, necesitado, en tus últimos días de vida y que todos te desprecien y nadie quiere estar contigo? Pues esto es lo que le sucedió a Ron. En su desesperación seguía hundiéndose y fue a un club nocturno. Ron no sabía qué más hacer. Estaba al borde del abismo. Se sentó solo en la barra y en medio de su frustración y desesperación comenzó a rezar. Dios, si estás ahí, mándame una señal, susurró con la cabeza baja. Y entonces, justo al levantar la mirada, vio al encargado de la limpieza del hospital sentado en la barra. Fue en ese momento que Ron supo qué hacer. Ron se acercó al hombre y le ofreció dinero a cambio del AZT. El encargado aceptó el soborno y empezó a robar pequeñas cantidades de medicamentos del hospital para dárselas a Ron. Pero después de muchas dosis, gastó casi todo el dinero que le quedaba en esas pastillas. Pero aunque sobrevivía, cada vez se encontraba peor, hasta que el AZT se acabó. El encargado de la limpieza le dijo que ya no podía seguir robando porque el hospital puso la medicina bajo llave. Así que le dio una dirección en México. Le dijo que había un doctor ahí que tenía medicamentos que podrían ayudarlo. Ron, desesperado y debilitado, apenas podía mantenerse en pie. «¡Dame más AZT o te mato!», le gritó antes de desmayarse. Cuando despertó, estaba en el hospital. Los médicos descubrieron que había estado tomando AZT sin supervisión médica y querían saber cómo obtenía el fármaco. Fue entonces que conoció a Ryan, una persona carismática y optimista que estaba en la misma sala. Aunque al principio Ron no quería ni hablarle, las circunstancias los llevaron a compartir una partida de cartas. Y a través de esa charla, Ron se enteró de que algunos pacientes vendían parte de su AZT. Pero Ryan ya estaba vendiendo parte de su dosis y no podía reducirla más. Al regresar a su remolque, Ron se encontró con una escena devastadora. Alguien había pintado insultos en la puerta y su casa estaba clausurada. La rabia lo invadió. Entró a la fuerza, sacó sus pertenencias y se marchó derrotado. ¿Qué harías tú si después de todo este sufrimiento te corren de tu casa y los vecinos no te quieren ni ver? Pues solo y sin rumbo, sacó la pistola y pensó en terminar con todo. Se veía a sí mismo sin futuro, sin amigos, sin salud, sin casa, sin trabajo, pero entonces recordó la dirección que Felipe le había dado: México. Tomó sus cosas y decidió emprender este viaje. Cuando llegó al hospital, estaba tambaleándose, casi al borde de la muerte. El lugar estaba en tan malas condiciones como él, lleno de enfermos con SIDA u otras enfermedades graves. Fue entonces cuando conoció al Dr. Bass, un médico que lo internó de inmediato. «Deja de tomar AZT.
Eso te está matando, le dijo el doctor. En su lugar le recetó vitaminas, proteínas y antivirales que no estaban aprobados en Estados Unidos. Para sorpresa de Ron, comenzó a mejorar. 3 meses después, seguía vivo. El doctor Bass le explicó que el AZT era demasiado agresivo para el cuerpo y que si bien daba una pequeña mejoría al principio, terminaba por destruir el cuerpo junto con el virus. Preguntó Ron, ¿por qué lo quieren vender entonces? Le siguió explicando que en Estados Unidos primero viene el negocio y cuánto dinero pueden generar el gobierno en impuestos y las farmacéuticas, y si los números cuadran, a lo último vienen los pacientes. Le siguió explicando que las farmacéuticas quieren mantener a la gente enferma por la mayor cantidad de años posibles para que puedan seguir cobrando miles de millones de dólares cada año a los pacientes. Siguió diciendo que el FDA, el departamento gubernamental que aprueba las medicinas, está fundado con el mismo dinero de las farmacéuticas y que los líderes ya tienen un trabajo asegurado donde les pagarán millones de dólares al año después de que terminen sus términos en el FDA. En cambio, en México, los tratamientos que usaban no eran aprobados en Estados Unidos por la FDA, porque no generan nada de dinero para nadie, pero eran efectivos. El sentimiento de saber que el gobierno y las farmacéuticas juegan con tu vida solo por el dinero y el negocio es el más horrible e impotente que puedes sentir. Cuando estás enfermo, necesitado y en el caso de Ron, desahuciado, lo único que quieres es ayuda y honestidad. Pero Ron vio una oportunidad. Si eso me salvó a mí, ¿cuántos más podrían beneficiarse?, se preguntó. Decidió que debía traer esos medicamentos a los Estados Unidos. Y así su plan comenzó a formarse en su mente. No solo sobreviviría, sino que haría de esto un negocio. Ron había encontrado en México una fuente de esperanza con los nuevos medicamentos, pero necesitaba llevarlos de vuelta a Estados Unidos. Decidió cruzar la frontera disfrazado de un cura enfermo de cáncer, usando este truco para meter cientos de medicamentos sin levantar sospechas. Ya en Dallas, comenzó a distribuirlos, pero no fue tan fácil como esperaba porque nadie confiaba en él. Fue entonces cuando se reencontró con Ryan. Ambos se dieron cuenta de que podían ser útiles el uno al otro. Ryan, con su carisma y contactos, se ofreció a ser el puente entre Ron y la comunidad. Pronto empezaron a ganar clientes de todo tipo. Todos buscaban lo mismo, una cura. Lo que comenzó como un negocio desesperado para Ron se convirtió en algo más. Con el tiempo, su relación con Ryan se transformó en una verdadera amistad. Por primera vez desde su diagnóstico, Ron sentía que tenía un compañero de lucha. Mientras tanto, TJ, su amigo de toda la vida, nunca volvió a hablarle. Y así como a ti te han dejado de hablar algunos amigos y familiares, así como te han olvidado alguna vez, TJ olvidó a Ron, su amigo del alma. El miedo y los prejuicios eran más fuertes que la amistad. Y Ron lo supo el día que se cruzó con él en el supermercado, pero TJ lo ignoró por completo. Ron ya no tenía espacio en su antiguo círculo, pero Ryan estaba ahí, ayudándolo y siendo alguien en quien confiar. Ron comenzó a recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo, la sensación de estar vivo más allá de los vicios. A medida que el negocio crecía, Ron enfrentó un problema. Vender los medicamentos directamente era ilegal. Solo imagínate esto, el medicamento que puede traer vida a la gente simplemente porque no es rentable para el gobierno lo hacen totalmente ilegal. Entonces se le ocurrió una solución. En lugar de vender, crearía el Dallas Buyers Club, un club de membresía donde los pacientes pagarían una cuota mensual para recibir los medicamentos. Ron fue claro desde el principio. Si quieres los medicamentos, debes comprometerte a mantenerte sano, nada de drogas ni alcohol. No permitiría que los demás cometieran sus errores. El club creció rápidamente. Ron y Ryan organizaron un sistema eficiente de distribución. Para muchos el club era la última esperanza. Ron se convirtió en algo que nunca había imaginado, el héroe, un hombre que luchaba por los demás. Pero la FDA no tardó en actuar. Comenzaron las redadas confiscando los fármacos e intentando detenerlo. No puedes hacer esto, le decían, pero Ron no estaba dispuesto a rendirse. No me van a decir cómo vivir mi vida, él respondía. Mientras tanto, Ron seguía tomando los medicamentos que había traído de México. Su salud mejoraba y se convirtió en un experto en medicina. Además, su empatía por los demás creció. Ron ya no vivía por los vicios, ahora luchaba por su vida y la de otros. En una redada apareció su hermano Tucker. Las farmacéuticas lo enviaron para confiscar los medicamentos, pero en su mirada había algo. Tucker veía que Ron estaba haciendo algo importante. Y como un hermano que nunca lo deja,
tal vez como un padre que siempre creyó en ti. Tucker volvió a su lado, dispuesto a apoyarlo. Las batallas legales se intensificaron. Ron llevó su lucha contra la FDA a los tribunales, intentando legitimar los medicamentos alternativos. A pesar de lo difícil que fue, sabía que muchas personas dependían de él. Sin embargo, por el otro lado, la salud de Ryan empeoraba. Aunque intentaba mantenerse fuerte, era evidente que ya no le quedaba mucho tiempo. Ron lo acompañó hasta el final. Impotente, Ryan murió. La muerte de Ryan solo aumentó la determinación de Ron. No podía permitir que más personas murieran por la falta de acceso a tratamientos. Su lucha no había terminado. A pesar de la persecución de la FDA y el deterioro de su propia salud, Ron siguió operando el club. Se había convertido en un símbolo de resistencia, alguien que no se rendía. Sus últimos días fueron duros, pero su espíritu seguía fuerte. Aunque su batalla legal no fue una victoria total, Ron había ayudado a cientos de personas a lo largo del camino, dándoles una oportunidad de luchar contra la enfermedad. Finalmente vivió 7 años más de lo que los médicos le pronosticaron. 7 años gracias a los medicamentos alternativos que había encontrado y compartido. Su vida, que parecía destinada a terminar en un callejón sin salida, se convirtió en una historia de lucha, resistencia y amor por los demás.